de derivadas, ¿ya? Voy a compartir el PPT que estábamos viendo el día de ayer y comenzamos. Ya. Ahí se supone que estoy compartiendo el PPT de el repaso de derivadas, ¿cierto? Confírmeme, por favor, porque no puedo ver qué estoy compartiendo Aún no. exactamente. Todavía no. Ya. No, profe, todavía no. Ya. Se demora un poquito, parece. Ahora Un sí. poquito. Ahora sí. Ya. Ok. A ver. Igual está como pegado el equipo. Pobre computador. A ver. Voy a cerrar un poco de cosas mejor. Tengo demasiadas cosas aquí. Ya. Espera un poquito que estoy cerrando muchas cosas que tengo abiertas. Mientras se une el resto. ¿Qué sirve? Ya. Ahora sí. Entonces, recuerde que estábamos repasando ayer la derivada y comenzamos con los ejemplos básicos de primero, que lo que era el concepto de derivada versus el concepto de integración. Luego estuvimos viendo las reglas de derivación, acá, la derivada de una constante, la derivada de x, la derivada de una constante por función, la derivada de una potencia y estábamos viendo la derivada de la suma. Hicimos algunos ejemplos entonces con respecto a la derivada de una constante. Recuerde que siempre que cuando yo derivo una constante me estoy refiriendo a un número real, ya sea positivo, negativo, fracción, decimal, etcétera, elevado a algo. Cualquiera de las opciones que yo tenga, entonces simplemente cero. La derivada de una constante siempre va a ser cero, ¿ya? Así que téngalo presente. Luego de eso estuvimos viendo la derivada de x, que la derivada de x es una de las más básicas también, donde simplemente sabemos que la derivada de x es 1, ¿ya? Entonces cada vez que le aparezca el valor de x, vamos a colocarle un 1. Luego de eso vimos la derivada de una constante por función. Recuerde que la constante entonces es cualquier número real, multiplicado por la función más básica que sería el x, y cuando sucede esto, ¿qué pasa con la constante? La constante sale afuera de la derivada o pasa hacia adelante y derivo el x y el x usted sabe que vale 1, por lo tanto simplemente me queda la constante multiplicada por 1. Después de eso entonces estuvimos viendo la parte de, hicimos más ejercicios de la derivada de una constante por función. Déjenme ver si estoy grabando esto.
Creo que sí, está grabando, ya. Y luego pasamos a la derivada de una potencia, ¿sí? Recuerde que la derivada de una potencia, la fórmula era ¿cuál? Esta de aquí, donde el n era el exponente que tenía esta potencia. ¿Y qué pasaba con este exponente? El exponente pasa adelante, ¿cierto? Multiplica la x y a cada exponente yo lo resto o le resto un grado o le resto 1, ¿ya? Entonces cuando el n era positivo simplemente baja un grado, bueno, y cuando es negativo también, tiene que ir siempre más hacia la izquierda, avanza en una posición hacia la izquierda. Después estuvimos viendo cuando el n era negativo, como el n igual a -3. Después vimos ejercicios de constante por función, cuando ahora la función es una función potencia. Entonces, siempre que tengamos este caso, la constante va a pasar adelante. Y luego de eso, usted se preocupa de derivar la función potencia aplicando la regla de la potencia, ¿cierto? Finalmente, creo que a lo último que llegamos era la derivada de la suma. Estuvimos viendo unos ejemplos. Y el último era recordarle cómo se transformaba una raíz a potencia, ¿cierto? Por lo tanto, el ejercicio que nos corresponde ahora, para continuar haciendo este repaso, es este de aquí, este, ¿ya? Nuevamente, cuando yo tengo la derivada de una suma, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Separar, ¿cierto?, esto en derivadas individuales, ¿ya? Por lo tanto, me queda la derivada de dA de x. ¿Qué cosa? De la primera función solita, que sería una constante por una función potencia, o sea, debo aplicar la derivada de una constante por la función potencia, más la derivada de la segunda, que en el fondo si usted transforma esta raíz, la puede transformar en una potencia, acorde a lo que estuvimos viendo el día de ayer. Y finalmente tengo la derivada de x, que sabemos que es simplemente 1. Entonces, vamos a resolver esto, la derivada de la constante por la potencia. Recuerde que en este caso la constante pasa hacia adelante. ¿Cuál sería la constante? La constante es el -7 dividido en 21. Esto entonces lo pasamos adelante. Después tengo la derivada de esta raíz que la vamos a transformar en potencia. Transformemos entonces esta raíz en potencia. ¿Cómo nos quedaría? El x nos va a quedar 9 dividido en 8. Recuerde que el 8 es un n que pasa dividiendo como 1 sobre n. Entonces aquí nos va a quedar un x que va a estar elevado a el 9 dividido en 8. Pero es un menos x porque la raíz es negativa, así que aquí le vamos a colocar esto. Y le tengo que aplicar el de dA de x porque aún no lo derivo. Lo único que hice fue transformarlo a potencia, nada más que eso. ¿Ya? No he derivado nada. Entonces, tiene que ir el de dA de x. Mientras usted no derive, tiene que colocar el de dA de x. Y el siguiente, que es la derivada de x, ese lo vamos a resolver y lo derivamos y nos da 1. Entonces, en el primer caso, se sigue manteniendo la constante. Y yo ahora, ¿qué es lo que hago? El menos 50, recuerde que es la derivada de una potencia, el menos 50 pasa adelante. El elevado de x, 51. Ahí. Y la derivada nuevamente de la potencia, que es negativa, verdad que dijimos que este era menos, por el signo menos, ahí hay que respetarlo. Entonces aquí nos va a quedar menos el 9 octavos que pasa hacia adelante de x, y al exponente hay que restarle 1. O sea, el 9 octavos hay que restarle 1. Ahí. Resolviendo esto un poquito más, vamos a colocar abajo. Resolviendo esto entonces un poco más, el 50 multiplica al 7. Recuerde que esto se está multiplicando, entonces negativo por negativo para empezar nos queda positivo. Y el 50 por 7, 7 por 5 son 35, o sea, 350. Y acá el 9 octavo menos 1, 8 por 1 le va a quedar 8, así que simplemente aquí le va a quedar elevado a 1 octavo. Y no puedo hacer nada más, ¿cierto?, con la expresión porque los x son totalmente distintos. Así que lo vamos a dejar expresado de esta forma.
Ah, y el más 1, se me estaba quedando el más 1, porque recuerde que la derivada de x es 1, así que hay que mantener el más 1. Acá también, más 1. Ahí está entonces. Entonces, en la derivada de la suma, lo primero es separar en derivadas individuales y luego aplicar las fórmulas de derivación que ya estuvimos viendo el día de ayer. O es la derivada de una constante o es la derivada. Ya. Continuemos. Tenemos acá entonces la derivada del producto. ¿Ya? ¿Cómo funciona la derivada del producto? La derivada del producto en el fondo es la derivada de una multiplicación de dos funciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tengo la derivada de una función llamada u y la otra función llamada b. Y la fórmula de la derivada del producto es la derivada de la primera, vamos a decir que la primera es la letra u y la segunda es la letra b. La derivada de la primera por la segunda más la primera sin derivar por la segunda derivada. Ya recuerde que la comita implica que yo estoy derivando. Entonces, cuando aparezca la comita es porque la primera función sí se derivó, ya está lista, y la segunda no, se mantiene la original en el fondo. Más la primera que no se deriva por la segunda que fue derivada. ¿Ya? Hay una forma aquí que uno lo puede hacer que es muy ordenado, sobre todo cuando ya las funciones son más grandes, y es hacer por separado el u y el b. Ejemplo, tenemos ahí la derivada de a de x de un x al cubo multiplicado por 5. El x al cubo entonces está representando a una función potencia o la derivada de una función potencia multiplicado por la derivada de una constante. Entonces, yo voy a llamar u a la potencia. Entonces vamos a colocar u aquí es igual a ¿qué? Al x al cubo. Y voy a hacer la derivada de u, o sea, la u comita. Si yo derivo la potencia, entonces, ¿qué pasaba con esto? El exponente pasaba adelante, ¿se acuerda de eso? Y a la potencia la bajo en 1 grado, o sea, si estaba en 3, la bajo a 2. Ahí estaría la derivada. Por otro lado, tengo la otra función, la función b, y la función b es el 5. Si yo derivo el 5 con la b comita, usted sabe que la derivada de la constante es 0, ¿cierto? Y ahora que ya lo hice por separado, aplico la regla de la derivada del producto. O sea, la derivada del primero, el u comita, ¿cuánto vale el u comita? Vale 3x al cuadrado. Multiplicado por el b sin derivar, o sea, 5. Más la derivada, el primero, perdón, sin derivar, o sea, el valor de u tal cual estaba al principio, que sería el x al cubo, por el segundo derivado, y el segundo derivado vale 0. Resolviendo esto, el x al cubo por 0 es simplemente 0, así que me quedaría el 5 por 3, que sería el 15x al cuadrado. Y ese es el resultado final de esta derivada, ¿ya? Entonces, más fácil primero hacer el valor de u y b solito y derivarlos, y luego aplicar la regla de la derivada del producto. Es mucho más ordenado, ¿ya? ¿Se entiende el ejercicio 1 que tengo ahí? Sí, profesora, pero si pudiera hacerlo de Sí, nuevo, para que Ya. no queden dudas. Ok, tenemos el primer ejemplo que sería el x al cubo por 5. Ya estoy derivando o en el fondo estoy multiplicando dos funciones. Ya una función que sería el x al cubo y la otra función que es el 5. Y ambos se están multiplicando, por lo tanto, ¿cuál es la derivada que le corresponde? Es la derivada del producto. ¿Ya? Para poder aplicar la regla de la derivada del producto, que es eso de ahí, lo que voy a colocar en amarillito aquí arribita, lo primero que debo hacer, y que es mucho más ordenado, es separarla. Entonces yo digo que la primera, el x al cubo, es el u. ¿Ya? Entonces coloco que u vale x al cubo y anoto su respectiva derivada. La derivada de x al cubo, el 3 pasa adelante y lo bajo en 1 grado. O sea, si estaban 3, ahora vale 2, la exponente. Y el otro que se está multiplicando va a ser el valor de b. Y aplico la respectiva derivada a este valor de b. La derivada de una constante es 0. Luego que tengo esto hecho, entonces me voy a la fórmula. Y la fórmula dice, la derivada de la primera, que es el u comita, ¿cuánto vale u coma? El u comita vale 3x al cuadrado.
por la segunda sin derivar, o sea, el valor de b, más la primera sin derivar, que sería el u solo, o sea, el x al cubo, por la segunda derivada que vale 0. La segunda derivada me refiero al b, derivado. Y si resuelvo, el x al cubo por 0 es simplemente 0. Y el 3 por el 5 me da el 15 y el x queda al cuadrado, tal cual estaba. ¿Ya? Profe, Estamos aplicando esa forma. Dígame. que no entiendo ahí donde tiene la de la derivada del 5, ¿por qué 0 ahí abajo? ¿Qué le Porque da la 0? derivada de una constante es 0. Es por fórmula. Eso fue lo primero que vimos ayer. La derivada de una constante siempre va a ser 0. Por eso da 0. Porque estamos aplicando las reglas de derivación. Ya. Lo mismo con el segundo. En el segundo ejemplo, en este caso, el primer término va a ser el 5x a la octava. Y el segundo término es el 6x a la cuarta. Ahí. Cada uno, ¿cierto? Lo vamos a derivar. Vamos a ver qué es lo que nos da. El primero, que sería el 5x a la octava, es la derivada de una constante que pasa adelante y me preocupo de derivar el exponente. Si yo derivo la función potencia, el x a la octava, el 8 pasa adelante y al x lo bajo en ¿cuánto? Lo bajo en 1 grado, por lo tanto ya no vale 8, sino que vale 7. Resolviendo un poquito más, el 8 por 5 le queda 40x a la 7. Ese sería el resultado final del u derivado. Lo mismo con el valor de b. El valor de b es 6x a la cuarta. Por lo tanto, la constante se mantiene y yo derivo el x a la cuarta. Si derivo el x a la cuarta, el 4 pasa adelante y al x lo bajo en 1 grado. Por lo tanto, ahora vale 3. Ahí. Y si multiplico, ¿cierto? El 6 por 4 me daría 24x al cubo. Ahí entonces está el valor de b derivado. Ahora aplico la regla de la derivada del producto. La derivada del producto entonces dice u comita, o sea, el 40x elevado a 7. Multiplicado por el valor de b solo. El valor de b solo es 6x a la cuarta. 6x a la cuarta. Más el valor de u. ¿Cuánto vale el valor de u sin derivar? El valor de u original, que vale 5x a la octava. 5x a la octava. ¿Sí? Y eso multiplicado por el valor de b con la comita, o sea, la b derivada. ¿Cuánto valía la b derivada? 24x al cubo. 24x al cubo. ¿Ya? Ahí está aplicado entonces la fórmula de la derivada del producto. El resto ya es netamente multiplicar. El 40 por 6, 6 por 4 son 24, así que serían 240. Y los x, recuerde que cuando tengo potencias de igual base, se conserva la base y se suma los exponentes. O sea, me queda un x elevado a 11. Más, ¿qué cosa? El 24 por 5. Si alguien tiene calculadora, por favor, me puede ir ayudando, porque no sé dónde dejé la mía. 24 por 5. 24 por 5. 120. 120. Gracias. 120 y el valor de x se conserva la base y se suma los exponentes, o sea, 8 más 3. 8, 9, 10, 11. También nos dio 11. Ahí. Y como los dos exponentes son iguales y se están sumando, puedo sumar el 240 más el 120 y esto me daría 360 x a la 11. Ahí está. Ahí estaría el ejercicio completo. ¿Cuál sería la derivada entonces del producto? El resultado final es ese de ahí. ¿Ya? Ahí está entonces la derivada. Vamos a ponerle el numerito. Este sería el 1 y este sería el 2. Ahí. ¿Consultas, dudas, chiquillos? ¿Del desarrollo?
No, profe, al menos yo lo entendí bien. Ya. Recuerde que en la parte de donde dice esto, por ejemplo, el resultado del 240x a la 11, lo que yo multipliqué en el fondo fue el 40 por el 6 y me da los 240. Y luego hago multiplicación de igual base cuando tengo potencias. La base es x, por lo tanto los exponentes se suman cuando se están multiplicando. Por eso es que el 7 más 4 me da el 11. ¿Ya? Y en el otro caso multipliqué el 5 por el 24, que me dio el 120, y lo mismo, conservo la base, que sería el x, y sumo los exponentes, que sería el 8 más 3, que también coincidentemente me dio 11. ¿Ya? Y después, como tengo la suma de dos x que tienen la misma potencia, porque ambos están elevados a 11, puedo sumarlos. Si tuvieran diferente potencia, por ejemplo, esto hubiese sido un x elevado a 7, este de acá, nada que hacer, simplemente queda expresada la suma, así, por separado. Pero como ambos tenían la misma potencia, entonces la pude sumar, ¿ya? Acordarse de esos requisitos de cuando tengo potencias de igual base, cuando estoy multiplicando, cuando estoy sumando, etc. Ahí está entonces ese ejercicio, ok. Vamos al siguiente ejemplo. Acá le vamos a poner 3. Ya. Entonces, este sería el ejercicio 3. Dos funciones. La función u, que ahora vale x menos 1, y la función b, que ahora vale x al cuadrado menos 5, y se están multiplicando. Si yo tomo la primera función, que sería la función u, que es el x menos 1, y lo derivo, la derivada de x es 1, y la derivada de 1 es 0. Por lo tanto, esto simplemente es 1. Por otro lado, si tomo el resultado del valor de b, recuerde que el b vale x al cuadrado menos 5. Si yo derivo el x al cuadrado, que es una función potencia, el 2 pasa adelante, el x y baja en un grado, por lo tanto me quedaría elevado a 1 y el 1 simplemente lo omitimos. Menos la derivada de una constante. La derivada de una constante es 0, por lo tanto simplemente le queda 2x. ¿Ya? Ahora sí, puedo aplicar la regla de la derivada del producto. ¿Qué dice esta regla? La derivada de la primera. La derivada de la primera es 1. El segundo sin derivar. ¿Cuánto era el valor del segundo sin derivar? El x al cuadrado menos 5. Más la primera sin derivar. ¿Cuánto era el valor de la primera? X menos 1. Por la segunda derivada. ¿Cuánto es el valor de la derivada de b? 2x. Ahí. Si resuelvo esto un poquito más, el primero, ¿cierto? Me queda el x al cuadrado menos 5 tal cual, porque multiplicado por 1 es lo mismo. Más qué cosa, este 2x tiene que distribuirse en el paréntesis, o sea, tiene que multiplicar al primer término y tiene que multiplicar al segundo término. Por lo tanto, aquí me va a quedar un 2x al cuadrado, aquí, y 2 por 1 le queda menos el 2x. ¿Puedo sumar algo? Sí, puedo sumar los que tienen el x al cuadrado, sin ningún problema. Entonces me quedaría el x al cuadrado, que vale 1, más el 2x al cuadrado, finalmente me da 3x al cuadrado. Menos 2x menos 5. Ahí. Ese sería el resultado final del ejercicio. ¿Ya? Aplicando todo lo que tiene que ver con cálculo, álgebra. ¿Sí? Recuerda entonces, voy a dibujar aquí. Este 2 tiene que distribuirse dentro del paréntesis, o sea, multiplicarse. Se multiplica a este término y este también multiplica al término de acá. Ahí. ¿Ya? Y luego de eso, tomar lo que se pueda juntar, o sea, todo lo que viene en este caso, lo que es igual, que sería este x al cuadrado con este de aquí, porque ambos son al cuadrado. Pero recuerde que aquí hay un 1, solamente que se omite. 2 más 1, 3, y el resto lo dejamos tal cual porque no podemos unirlo. ¿Ya? ¿Consultas, chiquillos? ¿O se va entendiendo esa partecita de ahí?
Se entiende, profesora. Ya. Valentina, Vanessa. ¿No está la señorita Constanza? Nuestra delegada no está. Falta la delegada. Ya. Siguiente. Tenemos este de acá. Ya se va un poquito más feo que el anterior. Lo mismo, es la derivada del producto. ¿Sí? Por lo tanto, en la derivada del producto en este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Al igual que en el ejercicio anterior, separar. Entonces, este término de aquí es el valor de u, que sería el x al cubo menos 1/8 de x a la quinta, y el valor de b, que vale el x a la cuarta menos x. ¿Ya? Vamos a aplicar la derivada en cada uno de ellos. Déjenme sacar el lápiz que tengo. Ahí. Si yo derivo el valor de u, este x al cubo, recuerde que es la derivada de una potencia, ¿sí? Al ser la derivada de una potencia, esto me queda el x al cubo, perdón, al derivarlo, el 3 pasa adelante, al x lo bajo en un grado, por lo tanto, si era 3, ahora vale 2. Menos 1/8, que sería la derivada de una constante por una función potencia, por lo tanto, tengo que derivar el x a la quinta. O sea, el 5 pasa adelante, multiplicado por x, y este x lo bajo en un grado. Ahí. Esto lo vamos a colocar aquí abajito. Entonces, resolviendo esto un poquito más, me queda el 3x al cuadrado, ¿cierto? Y aquí el 5 va a multiplicar al 1, o sea, aquí va a quedar menos 5/8. ¿De qué cosa? Del x a la cuarta. Esa sería la derivada de la otra parte. Lo voy a colocar entre corchetes, porque después lo vamos a necesitar en el ejercicio completo. Ahí. Ya, ahí está el valor de u y la respectiva derivada de u, el u comita. Vámonos al segundo, el valor de b. Si yo derivo este x a la cuarta, me quedaría 4x y bajo en un grado al cubo. Menos el valor de x, la derivada de x es 1. También lo vamos a colocar entre paréntesis. Ya. Aplicando entonces la regla de derivación, me quedaría la derivada del primero. ¿Cuánto vale la derivada del primero? Ese pedacito de ahí. Por el segundo sin derivar. O sea, ¿cuánto vale el segundo sin derivar? El x a la cuarta menos x. Más, ¿qué cosa? Más el primero sin derivar, que es este de aquí, el valor del segundo derivado, por el valor del segundo derivado, que sería este de aquí. Ahí. Ahí está, ¿ya? Y el resto ya es trabajo algebraico. Vamos a hacerlo en otra página. Vamos a duplicar este. Y vamos a comenzar a resolver esto de aquí, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que resolver primero? Tengo que resolver primero esos términos que están ahí. Y luego debo resolver los términos que están acá a este otro lado. Ahí. O sea, multiplicación de cuadrados de binomio. Eso quiere decir, recordemos un poquito esta parte algebraica, tengo que multiplicar término a término, ¿sí? O sea, este primer término se multiplica con ese, después este se multiplica con este de aquí, y lo mismo con esto de acá. Se multiplica ese de ahí, se multiplica a ese de acá. Y por el otro lado, en el otro corchete, lo mismo. Ese va a multiplicar a ese, se va a multiplicar a este de acá, y este multiplica a ese, ¿cierto? Y este multiplica a este de acá. Y luego hacemos una reducción de los términos semejantes que vayan apareciendo. Vamos a resolver esto. Ya.
Va a quedar entonces, el primer término sería el 3x al cuadrado multiplicado por el x a la cuarta. Eso me va a quedar entonces 3x a la sexta. De que, como son multiplicaciones, ¿qué es lo que hago aquí? Conservo el x y sumo los exponentes. O sea, sumo el 4 más 2 y me da 6. Y el 3 por 1 obviamente es 3. Ahí tengo el primer término con el primero del segundo paréntesis. Nuevamente, el primer término, o sea, el 3x al cuadrado, multiplicado por el menos x. Positivo con negativo me queda negativo. Y aquí me quedaría un 3x elevado al cubo. ¿Por qué elevado al cubo? Porque recuerde que este x, a pesar de no tener nada, su exponente es 1. ¿Sí? Por eso al sumar 2 más 1, le queda el 3. Tenemos listo entonces el primer término con el primero y el primero con el segundo. Vámonos al menos 5 octavos de x a la cuarta. Si yo multiplico el menos 5 octavos de x a la cuarta multiplicado por x a la cuarta, primero el signo positivo con negativo me queda negativo. Y el 5 octavos, ahí, multiplicado el x a la cuarta por x a la cuarta, 4 más 4 son 8, o sea, un x a la octava. No sé si alguien habló. Ahí está, Constanza. Ya. Estaba entonces acá. Entonces estamos aquí en el x 5 octavos de x a la cuarta por el x a la cuarta. Negativo por negativo me queda positivo. O sea, el primer término con el segundo de acá. Tenemos 5 octavos, ¿cierto? Que queda tal cual. Y el x a la cuarta por x me quedaría un x a la quinta. Ahí. Más, ¿qué cosa? Tenemos listo entonces todo lo que se refiere a la multiplicación término-término del primer corchete. Ahora nos vamos al segundo corchete y hacemos exactamente lo mismo. Término-término. El x al cubo multiplica el 4x al cubo. Por lo tanto me va a quedar 4x a la sexta. Pues el x al cubo multiplicado por el menos 1 me queda menos x al cubo. El positivo con negativo, o sea, perdón, negativo por positivo, negativo. Y 1 octavo de x a la quinta multiplicado por el 4x al cubo me queda 4 octavos de un x a la 8, porque 5 más 3 son 8. Y aquí negativo por negativo son positivos, y aquí le queda, ¿qué cosa? 1 octavo de x a la quinta. Ahí. Ahí estarían entonces resueltos los 6 términos, o sea, perdón, los 8, porque le aparecen 4 de un lado y 4 del otro. ¿Ya? Ahí está entonces término. Después, ¿qué es lo que se hace aquí? Podemos simplificar. Todo lo que sea semejante, ¿cierto? Se puede sumar o restar dependiendo del signo y vamos eliminando cosas aquí. Por ejemplo, ¿qué tiene términos iguales? Tengo aquí un 3x a la sexta. Vamos a ponerle color. Ya, ese 3x a la sexta y aquí hay un 4x a la sexta. Ahí, por lo tanto, esos dos los podemos sumar porque ambos tienen el mismo signo positivo. Y el 3 más el 4 me va a quedar un 7x a la sexta. Estamos haciendo reducción de términos semejantes. Luego, ¿qué más puedo juntar? Este 3, el x al cubo que tengo aquí, con el otro x al cubo que aparece acá. Ambos son negativos, por lo tanto, si ambos son negativos se suman. O sea, 3 más 1 sería 4x al cubo, menos 4x al cubo. Ahí. Luego podemos juntar, ¿cierto?, lo que tiene a la octava, que sería este de aquí con este de acá. Ambos son a la octava. Y ambos son negativos y ambos tienen el mismo mínimo común múltiplo. Por lo tanto, me preocupo del numerador solamente. 5 más 4 son 9. 9 octavos por el x a la octava. Finalmente, ¿qué es lo que tengo que juntar? Los que tienen el x a la quinta, que también tienen el mismo denominador que es 8, por lo tanto me preocupo del numerador. 5 más 1 son 6, o sea, serían 6 octavos de x a la quinta. Y ahí está el ejercicio completo.
desarrollado y, ¿cierto? Voy a conectar mi computadora antes que se me apague, espera un poquito. Ya, ahí entonces está la derivada completa, ¿sí? La derivada del producto Profe, con todo lo que hicimos. Diga, ¿podría volver atrás para sacarle foto al ejercicio completo? Por ya, favor. ese era el ejercicio. Aquí empieza el 4, ¿ya? Ahí está el ejercicio. Usted me avisa. Listo. Ya. Entonces, esa es la forma de resolver la derivada completa, ¿sí? Porque una cosa es plantear la derivada haciendo la fórmula, que era aplicar la derivada del producto, ¿cierto? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Pero otra cosa es resolver la derivada, ¿sí? Y resolver la derivada significa netamente trabajo algebraico. O sea, la multiplicación término a término por el paréntesis, reducir o eliminar los términos semejantes y quedarnos con la parte final de la derivada. O sea, ¿cuál es el resultado de la derivada? El que yo terminé al final. Ese sería el resultado de la derivada. ¿Ya? Yo no sé en realidad qué tan profundo fue lo que vieron de derivadas, pues no sé si lo lograron hacer de esta forma o no. Estoy suponiendo que hacían algo más o menos así. Ya. Derivadas casi nada, profesora. Lo que vimos más fueron integrales. ¿Integrales o límites? No, integrales. Integrales, profe. ¿Integrales? Pero Límites vimos en poco. cálculo 1, dice usted. Sí, pues, en cálculo. En Yo cálculo tuve 1 vimos cálculo, todo eso, profe. pero no aprendimos Vimos casi hasta nada. límites. Ya. No aprendimos nada en cálculo, profe. ¿Pero vieron Que integrales? la verdad, profe, es que En no, es que análisis, ese ramo, profe, análisis 1. Ah, ya. profe, el ramo de cálculo, profe, Sí, lo estaba escuchando. Dígame. el ramo de cálculo fue como 100% online. Había un profesor, pero daba sugerencias como, yo lo habré visto como una pura vez. Ya. Era todo a través de la plataforma. Ah, ya. Cero aporte. Cero aporte el ramo. De hecho, sí, Ya. será aporte. Ya. O sea, estoy haciendo la pega que tuvieron que hacer el semestre pasado. Una cosa así. Exacto. Ya, voy a cobrar mi hora Genial. Ya. Porque así como usted lo está haciendo paso a paso, no se ve tan difícil, pero es como algo nuevo para nosotros porque no lo vimos de esa manera como usted lo está haciendo. Claro. Por eso Entonces es como a partir de cero nomás. claro, pero le entiendo lo que va haciendo, se entiende, pero de dónde viene, no, eso es lo que no se entendía. Queríamos Ya. lo pasado, el cálculo pasado. Claro. Como de dónde proviene. Sí, pues de hecho, como yo les decía, es súper importante el tema que se manejen con esto bien de derivadas, po, ¿ya? Así que yo creo que lo primero que podemos hacer va a ser un mini taller de derivadas, po, porque tiene que aprender derivadas para integrar, po, porque cuando pasemos a integrales se va a dar cuenta que es lo mismo, vamos a partir con la integral de una constante, la integral de la función x, la integral de una función potencia, la integral de una constante por potencia, pero obviamente aplicada a una integral. Y más encima vamos a integrar y el resultado de la integral está obligado a derivarlo, entonces necesita aprender las derivadas, po. Entonces, profe, Tema. estaría bueno un taller como para practicar por último. Sí, pues le va a servir un taller porque hay unas integrales que se llama integración por parte. Y esa integración por parte, usted primero visualiza la integral y dice ya, esta parte hay que integrarla y esta parte hay que derivarla. O sea, tiene que manejar las dos cosas, porque si no, no se puede resolver la integral en el fondo. Por eso es importante que maneje la derivada bien, pues, ¿ya? Así que vamos a hacer una evaluación de derivada, ¿sí? Para que vaya practicando también. Yo voy a hacer una guía
ya, porque no la tenía hecha, pero voy a hacer una guía de derivadas para que usted pueda ir ensayando, ¿ya? Voy a tratar de colocarle el resultado final de esa derivada, pero el resultado final implica con todo el desarrollo, con el trabajo algebraico y todo el tema, ¿ya? Entonces sí usted puede ir comparando, pues si es que va llegando al resultado o no va llegando. Profe, ¿y eso lo va a enviar al correo de la Constanza? Sí, a la delegada me voy a manejar mientras tanto. Bueno, ¿Ya? Hasta que ya esté todo normalizado en cuanto a las plataformas. Obviamente después ya el material se sube a la plataforma y no hay problema, ¿ya? Pero mientras tanto voy con la señorita delegada y vamos a tener contacto. Ya, veamos el siguiente ejercicio. Entonces, tenemos la derivada del producto de las dos funciones que están aquí. Déjenme prender mi luz. ¿Cuál sería la primera función? La primera función es el x elevado a menos 7 más el 3x elevado a 9, ¿ya? Y la segunda función es un medio de x al cuadrado menos el x elevado a 6. Tengo dos funciones entonces que se están multiplicando. A la primera, esta de aquí, le vamos a llamar la función u, que la tengo acá abajito, y la otra la vamos a llamar la función b, que sería esta otra de acá. Por lo tanto, vamos a aplicar la respectiva derivada de cada una. Derivemos entonces la función u. Recuerde que cuando tenemos una función potencia, ¿qué pasa con el exponente? El exponente pasa adelante y al exponente le resto un grado, ¿cierto? Le quito un grado, entonces recuerde que quitar un grado es moverme hacia la izquierda en la recta numérica. Entonces, si estoy en el menos 7, me muevo hasta el menos 8. Ahí. Más que cosa, la derivada de una constante por el producto, por la potencia, perdón, la constante queda y me preocupo de derivar la potencia. O sea, el 9 pasa adelante y al 9 le resto 1, por lo tanto, si estaba en 9 me voy al 8, en cuanto estoy en la parte positiva de la recta numérica. Ahí. Finalmente me quedaría el menos 7x elevado a menos 8, ahí. Y el 3 por 9, recuerde que hay una multiplicación aquí entre medio, que no se olvide ahí que hay una multiplicación, que serían 27. 27x a la octava. Ya. Ojo que aquí le quedó este está elevado a menos 8 y el otro está elevado a 8, por lo tanto son distintos. No puedo llegar y sumar esto de aquí. Ya, no se puede sumar, son exponentes distintos, por lo tanto queda expresado de esta forma. Vamos a colocarlo entre paréntesis. Luego de esto tengo el segundo aquí, que sería el valor de b. Derivemos entonces lo que tengo aquí, el 1 medio, ¿cierto? Se va a mantener, que es la constante, y me preocupo de derivar el x al cuadrado. El exponente pasa adelante, ¿cierto? Y le quito un grado, o sea, de 2 baja 1, por lo tanto se omite, no se coloca. Menos que cosa, la derivada de también una función potencia. El 6 pasa adelante, y al 6 le resto un grado, por lo tanto bajo a 5. Ahí. Después, aquí multiplica el 2 por 1, que le quedaría 2, y el 2 dividido en 2 es simplemente le va a quedar el x. ¿Ya? Ahí le queda 2 dividido en 2 de x, menos el 6x a la quinta, y esto de aquí sería x, menos el 6x a la quinta. Ahí. ¿Ya? Ahí estaría entonces la derivada del valor de b. Vamos a colocarlo también entre paréntesis. Ahí. Y luego que tenemos cierto derivado cada una de las funciones, lo colocamos en la fórmula. La derivada de la primera, que sería esta de aquí, por la segunda sin derivar. Ahí vamos a colocarlo porque después hay que multiplicar término a término. Por la segunda sin derivar, que sería esta. Más la primera sin derivar, que sería esta de aquí. Por la segunda derivada. ¿Cuánto vale la segunda derivada? La segunda derivada es el valor de b derivado, o sea, este pedacito de aquí. Ahí.
Ahí estaría expresada la derivada ocupando la regla, ¿cierto?, de la derivada del producto. Aquí está expresada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el trabajo algebraico, o sea, término a término. Vamos a duplicar esto. Mismo. Entonces, vamos a hacer 1 a 1. Este primer término tiene que multiplicarse con ese. Y este se va a multiplicar con este de aquí. ¿Ya? Luego vamos a multiplicar el segundo término con el primero ahí. Y este segundo término con ese de acá. Lo mismo con el otro lado. Ese va a multiplicar a ese primero. Y luego ese va a multiplicar a ese de aquí. Y por el otro lado, aquí el segundo con el segundo término. Ahí. Vamos entonces a hacer esa parte de ahí. Entonces tenemos el menos 7 octavos se va a multiplicar con el 1/2 de x al cuadrado. ¿Cómo nos va a quedar eso? Entonces nos quedaría. Se lo voy a ir haciendo así como paso por paso porque quiero que lo aprenda bien. Ya que se lo voy a evaluar, quiero que lo aprenda bien. Entonces tengo que multiplicar eso multiplicado por este de aquí. ¿Cierto? Ya. Primer término con el primero del otro paréntesis. ¿Qué tengo que multiplicar? Multiplico primero los números enteros, o sea, los números reales. Ya, el menos 7 por el 1/2, o sea, negativo por positivo me queda negativo. Y el 7 multiplicado por el 1/2 me queda 7/2. Y recuerde que en las x, ¿qué es lo que pasa con las x? Conservo el x y en este caso sumo los exponentes, o sea, el menos 8 más 2 se suman. Y esto de aquí me va a quedar el menos 7/2. ¿Y de qué cosa? Del x que está elevado a menos 8 más 2, que le quedaría menos 6. ¿Ya? O sea, el resultado de lo primero es este de aquí. Esa es la multiplicación de término a término del primero por el primero de cada paréntesis. ¿Ya? Ahí entonces está ese pedacito. Eso es lo que me queda. Luego, el mismo primer término, pero por el segundo. Vamos a colocar aquí el mismo primer término, pero por el segundo. O sea, el menos 7 multiplicado por el segundo, un menos x a la sexta. Tiene que considerar el signo por si acaso. Ya, el signo es negativo. Entonces, ¿qué hago? Multiplico, ¿cierto? Los signos negativo por negativo que me da positivo. Aquí hay un 1 que uno no lo coloca simplemente. Pero 7 por 1 es 7. Y lo mismo con los exponentes. Ya, conservo la base que sería el x y sumo los exponentes. O sea, menos 8 más 6. Y esto de aquí me queda igual a el 7x elevado a menos 2. Ahí. ¿Ya? Y ahí tengo entonces multiplicado el primero con este y el primero con el otro de allá. Vámonos a la otra patita, lo que está en morado. Lo que está en morado entonces sería ¿qué cosa? El primer término que vale este, multiplicado, ¿cierto?, por este de aquí. De ahí. Entonces, si yo hago la multiplicación, lo mismo, número entero, ¿cierto? El 27 con la fracción, 27 por 1/2, 27 medios. Y conservo la base, que sería el x, y sumo los exponentes, o sea, 8 más 2 me daría 10. Elevado a 10. Ahí. Lo mismo con este primer término. El primer término, o sea, el segundo término del primer paréntesis, multiplicado por el segundo término del segundo paréntesis, o sea, por este. Ahí. Entonces, esto de aquí, el positivo con negativo le queda negativo. 27 por 1 es 27. Y si
sumo los exponentes, 8 más 6 me daría 14, ¿cierto? Esto sería elevado a 14. Ahí. Ya. Tengo resuelto entonces los 4 términos que aparecen de aquí. Tienen que aparecer 4 términos y por este otro lado 4 términos también. También haciendo 1, 1, ¿sí? La multiplicación del primero por este, etcétera, etcétera. Voy a duplicar esto para que después cuando estudie se vaya acordando de qué fue lo que hice. Y voy a dejar solamente los resultados ahora. Entonces ese sería el primero. Ya el resultado de S por S. Después tengo este de acá abajito que sería el segundo resultado. O sea, aquí hay que agregarle un más. Más eso de ahí. Después, este término por el 1/2. O sea, este sería el tercer término. Hay que ponerlo más aquí también. Más. Y el último que sería un menos 27x a la 14. Ahí. Ya, ahí están los primeros 4 términos entonces que corresponden al primer corchete. Más Profesora, ¿no se le escucha? 7 más 1. ¿No se me escucha? Ahora sí, Cinco. ahora sí. Ahora sí, ya. Acá. Estaba multiplicando ahora, ¿cierto? El término ese. El x elevado a menos 7 por el x. Se conserva la base, que la base vale x, y se suman los exponentes. Este exponente vale menos 7 y el otro vale 1. O sea, menos 7 más 1 le queda menos 6, elevado a menos 6. Lo mismo, el primer término multiplicado por el segundo. Recuerde primero ver los signos. Positivo con negativo le queda negativo. Aquí hay un 1, así que 1 por 6 sería simplemente 6. Conservo el x y me preocupo de los exponentes, de sumarlos. Menos 7 más 5 le va a quedar elevado a menos 2. Ahí. Tengo listo entonces primero con el primero con el segundo, nos vamos al 3x elevado a 9 multiplicado por x. Los dos signos son positivos, así que queda positivo. 3 por 1 es 3 y el x aquí le tendría que sumar el 9 más 1, que me da 10. Ahí. El último, segundo con el segundo, positivo con negativo me queda negativo. El 3 por 6, que sería 18. El x elevado a 9 por el x elevado a 5, conservo el x y sumo 9 más 5 y eso me da 14. Ahí está resuelto término, término, ¿sí? Solución del cuadrado de binomio. ¿Qué tengo que hacer ahora? Juntar todo lo que tenga términos semejantes. Vamos a ponerle aquí un es igual. O sea, ese lo puedo sumar con este, ¿cierto? Recuerde que aquí hay un 1. Y simplemente uno lo omite. O sea, menos 7 medios más 1. Menos 7 medios más 1. ¿Cómo le va a quedar eso? Vamos a hacerlo aquí. Menos 7 medios más 1. Ahí. Esto es igual a ¿qué? Mínimo común múltiplo, 2, ¿cierto? Y se hace una multiplicación cruzada. Recuerde que aquí uno puede colocar un 1 y lo transforma en fracción. O sea, menos 7 por 1 es menos 7. Y el 2 por 1 es 2, más 2. Menos 7 más 2, ¿cuánto le daría menos 7 más 2? Menos 5. O sea, el resultado es menos 5 medios. Ahí. ¿Cuál es el resultado entonces? Menos 5 medios. Por lo tanto, ahí tendríamos menos 5 medios por x elevado a menos 6. Vamos a borrar esto de aquí. Era para que viera cómo se obtuvo el resultado.
Entonces vamos a colocar el resultado de la deducción de términos semejantes. Menos 5 medios por el x elevado a menos 6, ahí. ¿Qué más puedo reducir? Los que tienen el x elevado a menos 2. Vamos a colocarlo en amarillo con este de aquí. Hay que fijarse en el signo que tiene, ¿ya? Uno es positivo y el otro es negativo, por lo tanto se resta. 7 menos 6 le queda 1, ¿cierto? Pero el 1 no lo colocamos, así que colocamos el x elevado a menos 2. Ahí. Después tenemos el 27 medios de x elevado a 10. Vamos a colocar aquí en verde. Con este también que está elevado a 10. Ya, la misma forma de... los dos son positivos, así que se van a sumar. Mínimo común múltiplo es el 2. Ya, 2 por 3 son 6 y 27 más 6 son 33. 33 medios por el x elevado a 10. Finalmente, los que tienen el x elevado a 14, ambos son negativos, por lo tanto se va a sumar el 27 con el 18 y estos quedan también Profe, no elevados entendí esa a... parte, ¿lo puede repetir, por favor? ¿Cuál? ¿Cuál de todos? El 33 medios. Ya. Espérenme, déjeme hacer el último, el 27 más 18, que nos da 45. Ya, el 27 medios, vamos a hacerlo aquí al ladito. Tenemos aquí 27 medios. Recuerde que este es positivo y el otro también era positivo, más el 3. Ya. Recuerde que esto se puede transformar en una fracción, colocándole un 1 ahí. Mínimo común múltiplo entre 2 y 1 es 2, y una multiplicación cruzada, o sea, 27 por 1, que le queda 27, y el 3 por 2, que le daría 6, ¿cierto? Más 6. Entonces, el 27 más 6, ¿cuánto le da? El 33 que apareció ahí. 23 medios. Ahí está. ¿Ya? Recuerde que así se suman las fracciones. Profe, Dígame. es que se me quedó pegado, está mala la señal. ¿El 3 de dónde salió? Ahí me perdí. De acá, cuando junté este, el 27 medios con este de aquí. ¿Ya? Y ese 3 es la multiplicación de este con ese término de aquí. Es la multiplicación de esos dos de arribita. De ahí sale eso de ahí. Ahí. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Perfecto. Entonces, ahí está el ejercicio completo, con la reducción y con todo lo que tiene que ver con resolver completamente la derivada. ¿Ya? Ahí está. ¿Consulta, chiquillos, del ejercicio? No, profe. Ya. A ver, van a tratar de hacer un ejercicio. ¿Ya? Los voy a dejar aquí para que suelten la mano. Vamos a duplicar esta. Ya, lo mismo, recuerde, va a tener una función u y una función b. Partamos entonces. Ya, ahí. Entonces tenemos la multiplicación de dos funciones. ¿Qué es lo primero que debería hacer entonces? Ver cuál va a ser la función u con su respectiva derivada y la función b con su respectiva derivada. Parta con eso. ¿Ya? Parta con simplemente hacer la derivada de cada uno de los productos. A ver, no sé si esta cosa tiene una pizarrita o algo. No. Salas para sesión, dice.
sondeos no se pueden hacer aquí, ¿no? No. Opciones. A ver si es que puedo hacer sondeo. Galería, pantalla. Desactivar. No. ¿Qué es esto? Modo conjunto. ¿Qué es esto? No sé qué hice. Lo que parecía. Ya. No. Es como una sala de clase. ¿La puede ver o no? Estoy sentada en una silla, en un auditorio. No, profe, no sale. ¿No? Me No. aparece como una sala de clase, como si estuviera en un auditorio. Ya. Entonces, cualquier cosa menos lo que uno quiere. Hace todo menos la opción que uno quiere. Ya vaya derivando. Ya que no se puede hacer, lo vamos a hacer aquí. Yo voy a hacer un sondeo. Y ahí usted va a colocar en el chat cuál es la opción que cree que es la correcta. Vamos a hacerlo aquí. Manual nomás. Ya, entonces, recuerde que vamos a derivar primero, la función U. La derivada de U es. Vamos a colocar aquí. Vaya usted haciendo la derivada, opción A. Me queda. Otra opción. Ya. Entonces, la derivada de U, obviamente que es el U comita, ¿cierto? A, B o C. ¿Cuál de las tres opciones? En el chat escriba la opción que usted estime pertinente. A, B o C. ¿Cuál es la derivada de U? Ya, ahí me están apareciendo algunas respuestas. Me faltó esa, po. Me faltó esa opción. Vamos a colocar la opción D. Ya, ahí está la opción D. Don Kevin, ¿cuál es su opción? La D. ¿Y alguien más que llegó a la derivada de U? Aquí hay más cosas, vamos a ver. Gipi, emoji, adhesivo. Ya. ¿Qué es lo que es? Ah, es para escribir mensajes. ¿Se pueden enviar GIF? Por lo menos se pueden enviar GIF. Ya, ¿quién más? ¿Alguien llegó a la opción? A ver, ¿qué otro GIF aparece? Rapidito, rapidito, se nos acaba el tiempo. Apuren, apuren.
Vayan respondiendo rapidito, vaya, vaya. Ya, ¿quién más llegó? ¿Alguien más llegó a la opción? Don Cristian llegó. ¿Quién más respondió? Don Javier, la opción D. ¿Quién más? Yo después de cuarentena, bailando. Después de la cuarentena bailando. Dice, esperando en sala de espera, hasta en el chat. ¿Hay una sala de espera para el chat, señorita Constanza? Otros. Constanza San Martín. Ah, pero son a los otros correos. Ya. ¿No, nadie más llegó a ningún resultado? ¿Nada de nada? Señorita Constanza. Ya, veamos entonces cuál es la opción correcta de la derivada de u. Recuerde que tenemos entonces, vamos a colocar aquí, el x elevado a 7, ¿cierto? Si yo tengo el x elevado a 7, entonces el 7 pasa adelante y baja en un grado, ¿cierto? Por lo tanto, baja a 6. Luego, la constante se mantiene y yo derivo el 11, o sea, el 11x baja, ¿cierto? Y lo bajo en un grado. Ahí. Pero el 11 por 3 es 33, ¿cierto? Y queda 33x elevado a 10. Así que el resultado de la derivada de u es el 7x a la sexta menos 33x elevado a 10. O sea, estaba correcta la opción A. ¿Ya? Así que vamos a colocar aquí entonces. Esta sería u'. Y el valor de u solito, que es igual a el x a la 7 menos el 3x elevado a 11. Ahí tenemos entonces la derivada del valor u. Esta. Vámonos con la siguiente. El valor de la derivada, el otro, el b. ¿Cuánto sería el valor de b? Con su respectiva derivada. B es igual a esto de aquí. Entonces, la derivada de el b comita es igual a ¿qué? Ya, entonces voy a colocar varias opciones aquí. Va, esto se me fue para abajo. Y el último. Ahí. Ya, ¿cuál es la opción? A, B, C o D. A, B, C o D. Ahí está la B con su respectiva derivada. ¿Cuál opción le da? A, B, C o D. Ya, el resto. Yo creo que es importante, urgente. Estoy puro viendo qué es lo que se puede hacer aquí en este. Cargar en equipo.
¿Ya? ¿Llegaron a alguna opción, chiquilla? Cinta Valentina, señorita Constanza, don Cristian, Kevin. Va, don Cristian dijo la B, sí. ¿Alguien más? Yo le creo. Yo le creo. Lo apoya 100%, dijo. Don Pablo Brito, ¿llegó alguna opción? Yo, profesora, estoy pasando todo el limpio lo que usted ha hablado, pero todavía no ha llegado una. Estoy haciéndolo todo muy ordenado. Ya. Don Kevin, ¿llegó algo? Don Fernando Coñomán. Profe, estoy haciendo lo mismo que Pablo. Ya. Don Fernando Coñomán, ¿cómo está usted? ¿Llegó algún resultado o no? Los tres mosqueteros. No, ne. Ya, a ver. Vamos a ver entonces a qué llegamos. Recuerde que la primera es constante por función. Por lo tanto, en la constante mantenemos, ¿cierto?, el 3 medios. Y cuando nosotros derivamos el x al cuadrado, ¿qué pasa con esto? El 2 pasa adelante y al x le restamos un grado, por lo tanto queda ahí en 2. Y la derivada de la constante es 0. ¿Ya? Por lo menos ya están descartadas la opción A y B. Luego, recuerde que este 2 multiplica al 3. 3 por 2 son 6. Y 6 dividido en 2 son 3. O sea, le queda 3x. Y nada más, porque el 0 se va. Por lo tanto, la opción correcta era la opción D. Así que estaba bien don Cristian. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a utilizar la fórmula, ¿cierto?, de la derivada del producto. O sea, la derivada de la primera, que sería esta de aquí. La derivada de la primera. La segunda sin derivar. O sea, la segunda sin derivar es este de aquí. Más la primera sin derivar, o sea, el valor de U solito. Estaba bien, don Cristian, ¿ve? Multiplicado por, ¿qué cosa? Por la segunda derivada. Y la segunda derivada es esta de aquí. Recuerde que el valor de la derivada es este. Ay, ¿y aquí qué hice? Espérame. Revisemos. Derivada de la primera. Esta de aquí. Por la segunda sin derivar. La segunda sin derivar era la original. Esta. Ahí me estaba equivocando yo. Ahí. Ahora sí. Por la primera sin derivar, por la segunda derivada. Y la segunda derivada es el 3x que está aquí. Ahí entonces está designado, ¿cierto? Respetando la regla de la derivada del producto, todo. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Hacer la parte algebraica. ¿Ya? Ahí. Entonces, lo primero que va a realizar, va a resolver esto. ¿Ya? Esto de aquí va a quedar como una mini tarea. Esta. Entonces, eso de aquí es una tarea que usted va a hacer el desarrollo algebraico. ¿Ya? Lo mismo que hicimos en la parte anterior. O sea, multiplicar 1 a 1. Ya. ¿Ya? Tiene que multiplicar término a término y reducir términos semejantes. O sea, llegar al resultado final. ¿Ya? Término a término y reducir los términos semejantes. Eso va a quedar como tarea. El PPT entonces se lo envío a la señorita Constanza. La grabación ya quedó disponible para mí, así que yo la voy a compartir en YouTube. ¿Sí? Bueno, usted sabe que tengo el canal de YouTube, excepto la señorita que se unió este año, ¿ya? La señorita Vanessa, me busca en YouTube nomás como Rosario Sepúlveda
y voy a subir el video. De todas maneras, el link se lo comparto a la señorita Constanza, ¿ya? Y ella que lo envía al grupo. Profesora, Dígame. y la clase de ayer esa hay que pedírsela a don Pablo entonces. Sí, yo le comuniqué a él porque, de hecho, le dije que él va a tener el mismo problema con todas las clases que él creó, porque va a estar con la misma situación con todos los profes, po. Entonces yo le dije que mejor creaba las mías y me hacía cargo yo de los módulos con las grabaciones y que igual sería bueno que cada uno de los profes hiciera lo mismo, porque yo no sé qué más clases han tenido, po, así con esta modalidad. No sé qué otro profe la está haciendo. Porque por lo menos conmigo ya tienen 2 módulos, po. Pero no sé qué otros módulos más tiene, po, ni qué se lo está haciendo. Entonces en 2 módulos vamos a trabajar de esta forma. Hasta que la plataforma esté bien, voy a tener las grabaciones yo, excepto las de ayer, ¿ya? Que en el fondo es la primera de ayer nomás que hicimos un poco de derivada, porque la de hoy día y lo de análisis igual va a estar disponible ya mañana, cuando empecemos, ¿ya? Así que no hay problema. Comparte, suscrito, comparte. Ya. De todas formas, en el canal hay otro repaso de derivadas que se hizo el año pasado, ¿ya? Así que ahí hay otro tipo de ejercicios que también le sirven para que igual pueda repasar, si quiere más ejercicio. Ya, chiquillos, entonces, lo que está ahí en la pantalla, que voy a enviarle el PPT ahora a la señorita Constanza para que se lo comparta, y esta entonces quedaría de tarea, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Desarrollar término y reducir términos semejantes, ¿ya? Así que quedamos hasta aquí por el día de hoy y ya nos vemos mañana, pero en otra asignatura. ¿Alguien tiene alguna consulta antes de terminar? No, profe, muchas gracias. Ya, nos vemos entonces, que estén bien, cuídense. Chao, profesora. Profe, Chao, chao. Dígame, Chao, profe. pero tenemos clases entonces los miércoles y jueves. ¿de qué? ¿De cálculo? De Ah, verdad que hicimos cálculo. análisis. Sí, miércoles y jueves el mismo horario, Es 16:40 necesario que me lo hasta las 17:10. 18:10, perdón. Profe, y para los que pasamos física el semestre pasado, ¿usted nos va a hacer comportamiento? Oh, no tengo idea, no me han dicho nada, porque ni siquiera sé cuándo sería. A lo mejor lo van a hacer como con los PEP, ¿puede ser? Puede ser porque hay que hablar Sí. con el jefe de carrera, parece, algo así. Sí, yo creo que lo van a juntar con los PEP que venían de ¿Y quién es física. el jefe de carrera? Oye, yo todavía no lo conozco. Don Pablo Lema se Y uno de llama, Italia. es el director. Ah, ya. Pensé que era el guardia. El guardia. Tiene que habla puro inglés nomás, sí, por si acaso. Si quiere tener una entrevista con él, es en inglés. Le aviso. Nah. Ya, voy a tener la grabación.